Delphias Audiolibros presenta Halo Primer Golpe. Una novela del universo Halo, escrita por Eric Nylund. Publicada en diciembre de 2003 y que llena el vacío entre Halo Combat Evolved y Halo 2. Sección 3. Rescate. Capítulo 16. 0455 horas. 23 de septiembre de 2552. Calendario militar. A bordo de la nave insignia capturada al Covenant. En el espacio estelar. Localización desconocida. John limpió la escarcha que cubría la mitad superior de la vaina de criogénesis, lo que le mostró una figura vestida con armadura verde, descansando tras la concha de plastiacero. Era la Spartan 058, Linda. La habían herido mortalmente durante el ataque a la estación Gamma, momentos antes de la caída de Rich. John había transportado su cuerpo abrasado y herido hasta el Pillar of Autumn, y los médicos la habían hecho entrar en criostasis profunda antes del salto. Cuando el Autumn chocó contra Halo, Kiss debía haber propulsado fuera los criotubos todavía activos. Era un procedimiento estándar. La habían congelado todavía con el traje. Aquello había sido lo mejor, teniendo en cuenta el alcance de sus heridas, pero John hubiese dado cualquier cosa por volver a verle la cara. Linda había sido única entre los Spartans, con su pelo rojo como la sangre y los ojos de color esmeralda oscuro. Pero su aspecto físico no era lo único que la distinguía. Era la mejor francotiradora del grupo, y podía alcanzar objetivos que el resto del equipo no lograba ver. Mientras que los otros Spartans preferían operar en equipo, a Linda le gustaba estar separada, esconderse apostada en alguna localización remota y esperar durante días el disparo que podía girar el curso de la batalla. Aunque se entrenaba a los francotiradores del UNSC para trabajar en pares, un francotirador y un vigilante, Linda era la excepción a aquella regla. Había demostrado una y otra vez que era más efectiva en solitario. Si había que apodar a alguno de los Spartans de lobo solitario, era Linda. Y eso la hacía, en muchos sentidos, la más fuerte de todos ellos. Verla así. John limpió la condensación que se le formaba encima de la cabeza, escondida bajo el casco. No estaba ni viva ni muerta. Se encontraba en un limbo entre ambos estados. Esa inseguridad era peor que haber visto su cuerpo quemado y destrozado en la estación Gamma. John sentía como si tuviese una herida abierta en el pecho. El pronóstico de Linda era bueno. Los ocupantes de los otros dos tubos no lo habían logrado. Alguna clase de descarga energética había desactivado aquellas unidades, y los que estaban dentro habían muerto congelados. Se oyó un ligero golpe en el casco del Pelican, y el sargento Johnson entró. «Jefe maestro, ¿tiene los filtros de aire? ¿La radio a distancia?» Pulaski dice que está dispuesta a dar por acabado el trabajo con la nave de transporte Covenant. Necesitamos volver a bordo y ponernos manos a la obra. El jefe maestro se alzó e hizo un gesto con la cabeza hacia la escotilla de popa, de donde había desmontado los filtros de aire y la radio del Pelican. El sargento recogió el equipo y salió de la nave junto con el jefe. Este dudó un segundo y lanzó una última mirada a la vaina. «No se preocupe por ella», le consoló Johnson. «Demonios, a mí me han acertado 3 veces, y ella es el triple de buena soldado que yo. Se recuperará». El jefe cerró la escotilla sin hacer ningún comentario. Había escuchado las mismas promesas vacías cientos de veces, referentes a hombres con heridas críticas. ¿Por qué los soldados estaban dispuestos a enfrentarse a sus propias muertes sin parpadear? ¿Y cuando se trataba de la muerte de un compañero de escuadrón se negaban a ello y se mentían? Caminaron silenciosamente por el hangar. Lo habían despejado de restos y cadáveres, y la técnica oficial Pulaski había estado practicando durante las 6 últimas horas en aquel espacio con la única nave de transporte del Covenant que quedaba intacta. Hizo girar el aparato con forma de U sobre su eje central, se ladeó hacia babor y flotó hasta aterrizar. Johnson miró fijamente todo el espectáculo, y asintió con aprobación. Pulaski dice que también ha descifrado cómo funcionan los controles de las armas, aunque no ha podido probarlos. «Claro. Comprendido», replicó el jefe maestro. «¿Y el resto del equipo? De aquí al puente y a la sala de motores, todas las puertas están cerradas», le contó Johnson. «Si esos contactos intermitentes que Cortana está captando todo el rato son algo, tendrán que atravesarlas para llegar hasta nosotros». «Locklear está durmiendo un poco». «Le hacía falta». El sargento se encogió de hombros. «Pero se repondrá. Los ODST son tan duros como un clavo». El teniente Haverson también dormía, pero ya está despierto. Ha tenido una larga conversación con Cortana y ha empezado a leer algunos documentos de la base de datos del Covenant. «Todo el mundo parece estar bien, teniendo en cuenta por lo que hemos pasado». «Comprendido», contestó el jefe. «Cortana, ¿estado de la nave? Tiempo estimado de llegada a Rich». 20 minutos, informó. El jefe comprobó su reloj de misiones. «Dijiste que el total del trayecto serían 13 horas. Según mi cuenta, todavía deben de faltar un par más. Determiné que serían 13 horas basándome en las especificaciones del motor de salto estelar del Covenant, pero...». Su voz se desvaneció. «Cortana, disculpa, hay un curioso efecto de dilatación temporal a estas velocidades estelares. Aunque, técnicamente, palabras como velocidad,
aceleración e incluso tiempo no tienen ningún significado entre los pliegues del espacio estelar. Creía que ya te lo había contado. Su voz crujía, irritada. El jefe miró al sargento, que meneó la cabeza y se encogió de hombros. Cortana sonaba mucho más distraída. Normalmente no se olvidaba de cosas. Era una mala señal. Dependían de ella para poder pilotar aquella nave, y si empezaba a desmoronarse, se encontrarían en problemas de verdad. El jefe maestro abrió un canal de comunicaciones. Cambio de planes. Equipo. El tiempo estimado de llegada a Rich es de 19 minutos. Os lo explicaré después. Coged vuestro equipo y encontraos conmigo en el puente lo antes posible. Recibido, jefe maestro. Locklear y yo ya estamos aquí, contestó el teniente Haverson después de una pausa. La escotilla de la nave de transporte del Covenant se abrió y Pulaski saltó del interior. Los tres se dirigieron a paso ligero hacia el puente. El jefe maestro abrió un canal privado hacia Cortana. ¿Hay algo más que debas saber? El canal estuvo en silencio 10 segundos completos. Ya he descubierto el funcionamiento de los sistemas de formación magnética de plasma del Covenant, le contestó. Cuando lleguemos a Rich, dispondremos de capacidad ofensiva limitada, si la necesitamos. ¿Y el resto de la nave sigue funcionando? Sí, respondió. Lo siento, jefe, pero estos cálculos son complicados. La radio se apagó. El comportamiento de Cortana le preocupaba al jefe, pero tenía que resignarse a confiar en ella. ¿Qué otra opción tenía? El sargento, Pulaski y él se detuvieron a la entrada del puente. Las gruesas puertas estaban cerradas. Teniente, estamos fuera. Las puertas se abrieron. Locklear y el teniente estaban ahí de pie, con los fusiles apuntando al corredor. Relajaron la postura al identificarlos como aliados. Lamentamos esta bienvenida tan calurosa, se disculpó el teniente Haverson, colgándose el fusil al hombro. Cortana ha captado diferentes contactos intermitentes por toda la nave, y tarde o temprano tendremos que ocuparnos de ellos. Preferiblemente antes de que ellos se ocupen de nosotros. Estoy de acuerdo, contestó el jefe. Pulaski se acercó al teniente, le saludó y le informó de sus esfuerzos con los controles de la nave de transporte del Covenant. Locklear se colocó al lado del sargento y del jefe. ¿Qué piensa, sargento?, le susurró mientras lanzaba una mirada furtiva hacia Pulaski. Sobre ella, quiero decir. Vale que hay que superar los prejuicios que hay entre marines y la gente de la marina, pero eso será fácil. ¿Cree que hay posibilidades de que ella y yo? Quiero decir, hay las mismas posibilidades que si te lanzásemos al espacio y tuvieses que llegar a Rich o Pie, le contestó con sinceridad el sargento. En ropa interior. Deme una cápsula de caída, y acepto el reto, sargento. Una ancha sonrisa dividió el rostro moreno de Locklear, que se volvió hacia el jefe maestro. Vale, lo entiendo. No estaría tan a la defensiva si me estuviese cerca de puntuar. Donde hay humo, hay fuego, ¿no? El jefe maestro se quedó mirando a Locklear y meneó la cabeza. La sonrisa de este se desvaneció, aunque no completamente. Están celosos, murmuró y pasó un dedo por la cicatriz que marcaba su mandíbula casi sin darse cuenta. No pasa nada. Siempre me pasa. El ánimo de Locklear había mejorado. A pesar de ser duro como les Oudesti, el jefe lo había visto en combate y no se había dejado llevar por el pánico. Había gozado con la habilidad y la suerte de sobrevivir a Halo, cualidades que el jefe maestro sabía que necesitarían si tenían que volver a la Tierra. Saliendo del espacio estelar, anunció Cortana. En 3, 2, 1. Según el reloj de misiones del jefe maestro, solo habían pasado 8 minutos desde que Cortana le había dicho que faltaban 19 minutos para llegar. La dilatación del tiempo les afectaba más de lo que se daban cuenta. Las luces del puente se atenuaron, y el arco de pantallas de la pared se puso negro. Las estrellas parpadearon y a las 3 en punto llameaba un orbe amarillo, Epsilon Eridani. Estamos a 700.000 kilómetros del centro del sistema, les comunicó Cortana. Quería saltarlo bastante cerca para poder observar qué está sucediendo, pero también lo suficientemente lejos para poder recargarnos y reentrar al espacio estelar si hay algún problema. Estoy captando señales del Covenant. Muchas. Traduciendo. Espera. Haverson tocó una de las pantallas para aumentar la imagen. Dios mío, musitó. En la pantalla había aparecido un planeta. Contuvo el aliento al observar aquel mundo humeando del polo al ecuador. Los incendios ardían con furia en su superficie, y un huracán negro se alzaba por la atmósfera. El jefe maestro sintió como si la nave hubiese frenado de golpe. Cerró los puños. Había mandado a la mayoría de su equipo allá abajo, y lo había considerado una misión fácil. Había matado a sus Spartans. Estaba seguro. Habrían muerto luchando, como mínimo, o habían muerto abrasados, impotentes, por los disparos de las naves orbitales del Covenant. ¿Estamos en el sitio correcto?, murmuró Locklear. Eso es Rich. Se quitó la gorra, la aplastó con la mano y añadió: pobres cabrones. Las otras pantallas mostraban las naves de guerra del Covenant orbitando alrededor del planeta, además de docenas de naves más pequeñas y una estructura mayor que tenía aspecto de ser una estación central. ¿Qué es eso?, le preguntó el jefe, acercándose. Tocó el centro de la pantalla,
para que se pusiese al máximo de resolución una porción de la superficie, en las latitudes centrales. La imagen mostró porciones de color verde, marrón y blanco. Colores distintos del airado negro y el naranja lívido que dominaban el resto del planeta. Parece que se han dejado un trozo. El Covenant no se deja nada cuando vidria un planeta, replicó el jefe maestro. Les hemos visto hacerlo miles de veces. Esto no es un accidente. Se volvió hacia el teniente Haverson. Deberíamos acercarnos y ver qué es, señor. Jefe maestro, dijo con calma Haverson, alzando las manos. Simpatizo totalmente con tu necesidad de conocer con absoluta certeza lo que le ha sucedido a tus Spartans, pero esto es... Hizo un gesto hacia el planeta, y frunció el ceño mientras examinaba la parte intacta de Rich. De todos modos, esto requiere un examen de más cerca, si es que podemos lograrlo. El teniente retiró el zoom y enfocó la cámara hacia la atmósfera exterior. Había un centenar de naves del Covenant. Hay varias naves pequeñas dando círculos alrededor de ese punto. Olvidar lo que he dicho, susurró Haverson. Si el Covenant tiene tanto interés en esta región, nosotros también. Mientras nuestro disfraz aguante. Cortana, acércanos. Sí, teniente, contestó Cortana. La nave insignia aceleró para adentrarse en el sistema. Nos están saludando, informó Cortina, preparando la respuesta correcta. John contó las naves que aparecían en pantalla. Había centenares, algunas no eran mayores que una nave de transporte, pero había al menos una docena de cruceros y 2 de los enormes portanaves, con al menos 3 escuadrones de Seraph cada uno de ellos. Tenían la potencia de fuego más que necesaria para reducir a su nave insignia en chatarra fundida. La mayor parte de las naves pequeñas arrastraba restos de la batalla a un lugar concreto sobre Rich, un desguace de naves del UNSC y del Covenant. ¿Veis eso? El jefe maestro señalaba el campo de escombros flotantes. El teniente se lo quedó mirando. Es como si planearan quedarse aquí durante un tiempo, y estuviesen adecentando la casa. Estamos dentro, anunció Cortana. La flota tiene curiosidad por saber qué hace aquí una nave insignia, pero no sospechan lo suficiente para cuestionar nuestra autoridad. La traducción es complicada, pero a juzgar por la cantidad de honores que incluyen en cada transmisión, a bordo debería haber alguien de un rango de mando muy elevado, a quien se refieren, entre otros nombres, como guardián de la llave luminosa. Vaya nombre más estúpido, murmuró el sargento Johnson. ¿Puedes saber qué están haciendo ahí abajo, Cortana?, preguntó el teniente. Todavía no contestó. Su idioma no se puede traducir de forma literal, y cada palabra tiene múltiples significados. Hay algo que consideran sagrado, y usan 10 veces más alusiones religiosas que en cualquier otro comunicado normal. Espera, estoy captando una nueva señal. No está en una frecuencia del Covenant, sino en una del UNSC. El teniente Haverson se humedeció los labios. Reprodúcela, ordenó. Un mensaje resonó por los altavoces, 6 notas y una pausa de 2 segundos. Volvió a repetirse. El jefe maestro se puso en tensión. Es esto, explicó Cortana. Solo estas 6 notas que se repiten una y otra vez. Se origina aquí. Apareció un marcador de navegación al borde de la región intacta de la superficie del planeta. No es código Morse, dijo Pulaski, ni ningún otro código que haya oído yo. Quizás es una señal de pruebas, algo automatizado, como un repetidor de tráfico aéreo. No está automatizado, contestó el jefe maestro. Todo el mundo, coged el equipo y preparaos. Vamos a bajar. Hay Spartans ahí abajo, y siguen con vida. Y susurró en voz tan baja que solo pudo escucharlo Cortana. Yo salvo por todos. Sección 3. Rescate. Capítulo 17. 1002 horas. 14 de julio de 2523. Calendario militar. Sistema Epsilon Eridani. Planeta Rich. Ejercicio de entrenamiento de los Spartan. 29 años antes. John se arrastró hacia adelante y miró por el borde de la cuesta. Un valle verde y frondoso se alargaba ante él. En la distancia, los reflejos plateados del río Bighorn se retorcían a través del espeso bosque. Aparte de una bandada de pájaros que volaba por encima de sus cabezas, no había ningún tipo de actividad. Volvió al tocón de árbol hueco y ennegrecido y se coló dentro. Freddy y Linda estaban sentados dentro de aquel trozo de madera de cedro. Amortiguaba sus palabras, y los aislaba de las gafas termales de los soldados. Por ahora, todo está despejado, les susurró. Un momento después, como si fueran fantasmas, aparecieron Sam, Kelly y Faya, de las posiciones en las que habían estado camuflados. Se agazaparon en la parte exterior del tronco de cedro y vigilaron que no se acercasen patrullas. Desde lejos parecían soldados haciendo maniobras de campo. Cada uno de ellos era alto, delgado y ágil, y parecían tener alrededor de 20 años. Una observación más cercana revelaba una historia completamente distinta. Los Spartans no superaban los 12 años. Comprobación de armas, le dijo John a Fred y a Linda. No podemos permitirnos ningún error con esto, y menos con los fusiles. Linda y Fred desmontaron e inspeccionaron sus fusiles de precisión SRS-99 CS-2, que habían arrebatado a un par de francotiradores de la compañía Tango,
enviados a cazarlos hacía un par de días. Si los soldados de la compañía Tango no los capturaban y los golpeaban hasta dejarlos inconscientes, se lo pasarían bien. John comprobó su pistola. El jefe Mendez les había entregado el arma. Usaba aire comprimido para disparar dardos tranquilizadores. Tenía un alcance de 20 metros, y podían tumbar a un rinoceronte de un solo golpe. Pero 20 metros no era suficiente para aquella misión. Así que Fayad había modificado las balas APFSDS de 114 milímetros de los fusiles de precisión, les quitó las puntas perforadoras y las reemplazó con cápsulas narcóticas. Cuando Linda probó el arma, le prometió a John que tendría una precisión de 100 metros. Las balas penetrarían en la piel del enemigo, pero no matarían a nadie, a menos que impactasen contra la sien o los ojos. Muy bien, dijo John, se supone que es un ejercicio de entrenamiento, pero es la 7ª vez que el jefe Mendez nos hace enfrentarnos contra la compañía Tango. Y se están cansando de perder, añadió Fred con una sonrisa irónica. Eso no es nada bueno, les dijo Linda, mientras se apartaba de un mechón de pelo rojo de la cara. No van a jugar limpio. Ya oísteis al francotirador que capturamos. Dijo que esta vez el capitán les ordenó que vencieran a cualquier precio, incluso si tenían que acabar con unos cuantos de nosotros. John asintió. Así que les devolveremos el favor y haremos lo imposible por ganar. Cogió una ramita y dibujó un cuadrado en el suelo cubierto de hojas. Yo tendré el mando del equipo rojo. Seremos yo, Sam, Kelly y Faya. Linda, tú eres la líder del equipo azul. No es un equipo azul, se quejó Fred, con la cara contraída por la decepción. Soy solo yo. ¿Por qué me tengo que quedar y jugar a los francotiradores? Se apretaba las manos, y John pudo sentir su ansiedad por enfrentarse a alguien en combate directo. Porque eres el segundo mejor disparando, le dijo John. Y nuestro mejor rastreador. Nuestro plan depende del equipo de francotiradores. Hazlo. Sí, señor, farfulló. Después asintió con la cabeza y susurró, ¿el mejor rastreador? Mola. Volvamos al plano una vez más, continuó John, dibujando una línea en el centro del cuadrado. El equipo rojo se infiltrará en la base y a las 5 activará las granadas aturdidoras, lo que cancelará la mayor parte de la compañía Tango y servirá de distracción al resto. John alzó la vista y miró a Linda. Aseguraos de que acabáis con los tipos que estén vigilando la bandera. Cuenta con ello, replicó Linda, y clavó fijamente sus ojos verde oscuro en los de John. Se preguntó si ese era el aspecto que tenían sus ojos cuando miraba a través de la mirilla del fusil de precisión. Era como si nunca parpadease. En los juegos de mantener los ojos abiertos, siempre ganaba. Cuando hayamos capturado la bandera, siguió, el equipo rojo saldrá de allí. Buscad las oportunidades precisas y cubrirnos bien. Nos reencontraremos en la zona de aterrizaje. Esperemos que nadie nos encuentre antes de eso. Freddy hizo un gesto con la cabeza. Linda sopesó su nuevo fusil, que era casi demasiado largo para que ella pudiese mirar por la mirilla, y se apoyó la culata en el hueco de su hombro. Estás en buenas manos. John cerró los ojos y revisó mentalmente de nuevo los detalles del plan. Sí, todo encajaba, y tenían muchas posibilidades. Era consciente de que podían ganar. No salgáis de vuestro escondrijo en la zona de aterrizaje hasta que os dé la señal de que todo está despejado, les recordó. Nos podrían capturar y nos podrían hacer hablar. Todos asintieron, recordando lo que la compañía Tango le había hecho a James. Se cayó de las escaleras cuando lo trasladaban de una celda a otra en una prisión de un solo piso. James no se había roto, al menos, no mentalmente, aunque John deseaba que lo hubiese hecho. Tardó una semana entera en recuperarse. No, apartó aquel pensamiento de su mente. Estaba orgulloso de que James no se hubiese rendido. John hubiese intentado hacer lo mismo. John silbó la melodía de 6 notas que Deja les había enseñado, la señal de que todo estaba despejado. Se puso en pie, enfundó la pistola de dardos y comprobó las 3 granadas aturdidoras que colgaban de su cinturón. Nos veremos en la zona de aterrizaje. Extendió el puño, y Fred y Linda chocaron los suyos con el de John. Linda apoyó su ligera mano en el brazo de John. Ve con cuidado, le susurró. Siempre voy con cuidado, le aseguró John. Se arrastró hasta el exterior. Sam, Fayad y Kelly le esperaban. Tenían las caras manchadas de barro, la ropa decorada con pedazos de arbustos y zarzales. ¿Alguna pregunta? Todos menearon la cabeza. Bien. Comprobad los espejos. Sacaron los pedazos de espejo que se habían llevado de las letrinas de la compañía Tango la noche anterior. Habían puesto cinta adhesiva en los bordes para poder manejarlos con más facilidad, y en la parte posterior para reducir los riesgos de que se rompieran. Lo que más preocupaba a John era que toda la operación dependía de un frágil pedazo de cristal. De ahora en adelante, solo gestos, les ordenó John. En marcha. Equipo rojo. Se agacharon, se arrastraron y se deslizaron a través del bosque hasta que llegaron a un sendero de grava. Empujaron 2 grandes rocas de una colina cercana para bloquear el camino, y esperaron en medio de los arbustos. Las luces aparecieron enseguida. Un camión de suministros bajaba por la carretera dando tumbos y se detuvo con un chirrido. 2 soldados bajaron y examinaron el área. ¿Crees que es una emboscada?, preguntó uno de ellos, mientras sujetaba con más fuerza su fusil.
¿De esos niños monstruosos de la sección 3? Jesús, no lo sé, contestó el conductor. A la mierda las reglas del ejercicio. Se puso un poncho de Kevlar por la cabeza. No voy a recibir un dardo en el culo. Cúbreme. El hombre que llevaba la pistola bajó del camión y caminó alrededor de este. Parece despejado, susurró. Rápido. El conductor bajó de un salto de la cabina. Se desplazó hasta las rocas y las apartó del camino empujándolas. John corrió desde el matorral y se lanzó debajo del vehículo. Se alzó y se sujetó de la maquinaria inferior, tan cerca de las ruedas que podía oler la goma. Kelly y Sam siguieron sus pasos. Fayyad iba en última posición. No les habían visto. Hasta ahí, todo bien. Los dos hombres volvieron al camión y siguieron su marcha por la carretera. Una piedrecita rebotó y le golpeó a John en un lado de la cabeza. Le hizo un corte, y la sangre empezó a brotarle desde la oreja hasta el cuello, pero no se atrevió a soltarse. Después de 1 kilómetro de bajar por encima de piedras y polvo, el camión se detuvo en la base de la compañía Tango. El guardia de la garita de entrada habló con el conductor, y los dos rieron. El guardia dio la vuelta al camión y abrió la parte trasera. John se retorció para preparar su espejo. Con un gesto de la mano, señaló al resto de su equipo que hicieran lo mismo. John sostenía el espejo en un ángulo, de forma que enfocase las planchas inferiores del camión. Le temblaba la mano, pero se obligó a mantenerse quieto. Debía hacerlo. El guardia de la puerta se acercó al camión con un espejo sujeto al extremo de un palo largo. Colocó el espejo debajo del camión y lo movió de un lado a otro. John encajó el ángulo del espejo con el suyo propio, y lo movió lentamente mientras el guardia de puerta lo movía, para que lo que viese reflejado fuese la imagen de las planchas del camión, a 1 metro a la izquierda de John. Habían practicado aquella maniobra toda la noche. Debía ser perfecta. El guardia avanzó hasta la posición de Sam, la de Fayyad, y finalmente llegó a la esquina donde estaba Kelly. El espejo de Kelly resbaló y ella se movió torpemente, pero logró sujetarlo antes de que cayese al suelo. John mantuvo el aliento. Kelly apenas había colocado el espejo en la posición correcta cuando el guardia comprobó su sección. «Podéis seguirles», dijo el guardia, dando un golpecito al lateral del camión. «¿Estáis limpios? ¿Cómo están los perros?», preguntó el conductor. «Siguen enfermos», farfulló el guardia. «No tengo ni idea de qué comieron anoche, pero siguen con diarrea». «Mierda», exclamó el conductor. Encendió el motor y se adentró en el campo base de la compañía Tango. La noche anterior Fred les había dado de comer a los perros del guardia una pasta hecha con carne de ardillas que habían cazado, algunas moras verdes, y el ungüento antibacteriano de sus botiquines. Un mejunje que sin duda mantendría a los perros de los Tango fuera de combate durante un día más. El camión aparcó dentro del almacén. Llegaron 2 hombres para descargar los suministros, y se fueron. Al salir, cerraron las puertas del almacén. John y el resto del equipo por fin pudieron soltarse del camión. Ninguno de ellos hablaba. Una sola palabra podía hacer fracasar toda la operación. Se masajearon en silencio los músculos doloridos. John se aplicó un vendaje en la oreja para detener la hemorragia. John señaló a Sam y a la capota del camión. Sam asintió y se puso manos a la obra. A continuación, John señaló a Fayyad y a la puerta lateral. Fayyad se acercó a la entrada y empezó a manipular la cerradura. John y Kelly examinaron el almacén, buscando cámaras, perros, guardias o algo que tuviesen que eliminar. Estaba despejado. Sam volvió con 4 cantimploras que, según su plan, debía haber llenado con el ácido de batería del camión. Se oyó un chasquido proveniente de la puerta lateral. Fayyad alzó los pulgares y se reunieron alrededor de la puerta. Fayyad la abrió ligeramente, echó un vistazo por la rendija, la empujó un poco más y miró a ambos lados. Asintió y salió, manteniéndose alejado de las luces, y se desplazó por las sombras del almacén. John y los otros le siguieron, y se detuvieron en la zona más oscura de las sombras. John alzó 5 dedos, y Sam les pasó a todos las cantimploras de ácido. John señaló su reloj y después levantó de nuevo los 5 dedos. Todos asintieron. John le hizo una señal a Kelly, y con 2 dedos señaló el perímetro del campo, e hizo el gesto de una guillotina cayendo sobre la segunda mano. Kelly asintió y se desvaneció en las sombras. Sam y Fayyad también se movieron y se desplazaron hasta las barracas que habían examinado previamente. Debajo de cada edificio había un pequeño espacio por el que podían arrastrarse. John corrió hasta las barracas más alejadas y se deslizó bajo estas. Se detuvo un momento, para escuchar cualquier ruido, un paso, una alarma, pero todo estaba en silencio. Todavía no les habían detectado, pero aquello solo duraría 5 minutos más. Sacó 3 bastones de goma de mascar de su bolsillo. Se los metió en la boca y masticó. John se arrastró hasta el centro del edificio. Se arrancó con cuidado un trapo del bolsillo de la camiseta, lo mojó con ácido y acercó el trapo a la parte inferior del suelo de madera. Trabajó con un cuidado extremo para no empapar el trapo o no tirarse el ácido encima. Cuando tocó el contrachapado con el trapo, la madera se prendió. Después de haber humedecido una sección de 1 metro cuadrado, comprobó el reloj. Faltaban 30 segundos para que fuesen las 4:55. Tenía tiempo de sobra. Preparó las 3 granadas aturdidoras,
Programó los temporizadores a 5 minutos y usó la goma de mascar para pegar las granadas al perímetro de la madera debilitada por el ácido. Normalmente, las granadas aturdidoras no podían penetrar una plancha de madera de 1 centímetro de grosor, pero como el ácido había atravesado las fibras porosas, las 3 granadas serían suficiente para convertir aquella sección de 1 metro cuadrado en 1.000.000 de astillas voladoras, que caerían directamente encima de los dormitorios de la compañía Tango. No era letal, pero sin duda sería una gran distracción. John se arrastró fuera de ahí, volvió al almacén y se reencontró con el resto del equipo rojo. John comprobó el reloj. 4:58. Señaló a Kelly y a sí mismo e hizo un movimiento circular hacia un lado del almacén. Señaló a Sam y a Falla, y repitió el movimiento por el lado contrario. Se desplazaron hasta los extremos más alejados del edificio. John y Kelly se agazaparon y esperaron. Tenían una visión perfecta del centro del campamento, del campo de ejercicios, de los terrenos para desfilar y, justo en el centro, del mástil de la bandera. John echó un vistazo al lejano bosque. Habían talado los árboles que había justo después de la barrera del campo de la compañía Tango. Sabía que eran más de 100 metros, casi unos 200. No había ninguna garantía de que Freddy y Linda pudiesen alcanzar algunos de sus objetivos desde esa distancia. Desenfundó su pistola de dardos y retiró el seguro. A las 5 los destellos de luz brillaron por debajo de las barracas. Cuando las granadas detonaron, se oyó el crujido de la madera y los gritos de los hombres y mujeres de la compañía Tango. El cabo que estaba colgando la bandera dejó caer uno de los extremos y se dio la vuelta. Las luces de todo el perímetro se encendieron y apuntaron hacia las barracas. En la confusión, nadie se dio cuenta de que uno de los guardias que había cerca de la bandera dejaba caer su fusil. Se llevaba la mano al cuello y caía de cara sobre la gravilla. Solo su compañero lo vio y se arrodilló. John corrió a través del campamento, disparando. Su primer proyectil no alcanzó ningún objetivo, y el guardia arrodillado se volvió para enfrentarse a él. Falla y Sam le dispararon por la espalda. John apuntó al cabo, que intentaba liberar su pistola de la funda, y le insertó 2 dardos narcóticos en el pecho. El cabo se desplomó. 2 guardias más doblaron la esquina del almacén, gritando y apuntando a John. Estaba en campo abierto, y no había forma de que su pistola de dardos pudiese alcanzar a esos guardias a tanta distancia. Un guardia disparó. La bala rebotó en el mástil de la bandera, a 5 centímetros de la cabeza de John. El guardia se puso en tensión, dejó caer el fusil y se agarró desesperadamente a la nuca. Un dardo se le había clavado en el cráneo. Gritó y cayó sobre el suelo. El otro guardia se retorció y se arrancó un dardo de la cadera. Otro más le golpeó el pecho, y cayó despatarrado en el suelo. John les envió sus agradecimientos silenciosos a Linda y a Fred. Desató la bandera del cordón y se la metió por debajo de la camiseta. Hizo una señal para que el equipo rojo siguiese adelante, y Kelly les guió hasta las vallas. Esta corrió sin detenerse, acercándose a las vallas metálicas. Se lanzó sobre las masas de metal. Solo antes del impacto John fue capaz de ver las líneas de humo en las zonas de la valla donde había aplicado ácido. La valla se abrió con una línea angulosa, y Kelly rodó sobre sus pies al otro lado, sin perder el equilibrio. John le hizo una señal a su equipo. Él fue en último lugar, y se detuvo solo una fracción de segundo para mirar atrás. El campamento estaba sumido en el caos. Las luces de seguridad daban vueltas. Se oían gritos provenientes de las barracas. Un tanque rugió y se dirigió hacia el centro de la base. John corrió. Detrás de ellos se oía el repiqueteo de los disparos de las metralletas, en el mismo momento en que se adentraban en la seguridad del bosque. «Buen trabajo, chicos», susurró, con una sonrisa en la cara, entre jadeos. «Me parece que ahora usaban munición de verdad». Kelly sostenía un casquillo de un proyectil de 7.62 milímetros. «Sí, sin duda», afirmó. «Vamos», les apresuró John. «No nos quedemos aquí». Si antes aún no lo estaban, ahora estarán muy enfadados. El equipo rojo se escabulló por el bosque. Se mantuvieron bajo las sombras, y buscaron refugio bajo algunos troncos cuando un pelicán cruzó el cielo por encima de ellos, buscándolos. A las 5:45 habían llegado al claro que estaba designado como su zona de aterrizaje. Se suponía que a las 7 debían encontrarse allí con el jefe Méndez, aunque el jefe en raras ocasiones les dejaba escapar con tanta facilidad. John había planificado que el equipo azul también estuviese allí, pero se mantendrían ocultos. Linda y Fred se apostarían en las copas de los árboles y cubrirían al equipo rojo hasta que estuviesen seguros de que estaban a salvo. El equipo rojo se agachó entre los arbustos, a la espera. No estaban a salvo. John lo sabía. La compañía Tango debía de estar buscándolos, y en aquellos momentos su equipo se pondría ansioso, y querrían empezar a hablar y pavonearse del éxito de la misión, o echarle un vistazo a la bandera capturada. Tenía que reconocer que se quedaron bien quietos, en silencio. No podía ver al equipo rojo en ninguna parte. A las 6:10 el estruendoso rugido de los motores de un Pelican llenaron el aire, y el aparato descendió lentamente hasta aterrizar en el claro. La escotilla de popa se abrió. Falla empezó a moverse, pero John le colocó una mano en el hombro.
Demasiado pronto le susurró, y el jefe siempre es milimétricamente puntual. Falla. Kelly y Sama sintieron, serios. Iré yo, les dijo John. Chicos, ayuda al equipo azul. Alzaron los pulgares. Sam le dio un golpecito en la espalda. No te preocupes, le susurró. No dejaré que te haga nada. Lo sé, le contestó John. Se quitó la bandera de debajo de la camiseta y se la entregó a Sam. Gracias. John salió de su posición a rastras. Cuando estaba a 30 metros de su equipo, se levantó y se acercó al Pelican. Estaba casi completamente convencido de que se trataba de una trampa. Se detuvo en medio del llano y esperó. Una figura apareció en la rampa de salida del Pelican y le hizo una seña para que se acercase. Vamos, hijo, date prisa. Negativo, señor, gritó John. La figura se dio la vuelta. Mierda, le dijo a alguien que estaba dentro. Suspiró y añadió, o sea que tendremos que hacerlo a las malas. 4 hombres bajaron corriendo del Pelican. Se desplegaron rápidamente en un semicírculo y se movieron hacia John, con los fusiles de asalto apuntándole directamente. John alzó las manos. Se está rindiendo, dijo uno de los soldados, incrédulo. ¿Tenemos que dispararle?, preguntó otro soldado. No, ordenó el líder. Primero, la venganza. Se acercó a John y le pegó un puñetazo en el estómago. John se dobló a causa del golpe. El hombre lo arrastró y lo tiró al suelo. Tenemos que encontrar esa maldita bandera o el capitán pedirá nuestros culos. ¿Dónde está, crío?, sacudió a John. ¿Y dónde está el resto de los tuyos? John rió. ¿Qué te parece tan divertido?, gruñó el hombre. Que estáis jodidos, idiotas. Una andanada de dardos siseó desde todas partes. Los hombres del Pelican cayeron bajo convulsiones. Uno disparó su fusil, pero el disparo fue demasiado alto. Cayeron al suelo, paralizados. John se agachó, agarró la pistola del hombre que le había apuntado y se arrastró hasta el Pelican. Se asomó a la escotilla abierta y miró el interior. Vacío. Echó un vistazo a la cabina y encendió el radar del Pelican. Había 110 contactos, a 14 kilómetros. Pero se movían en un curso paralelo a su posición. John dejó el Pelican y corrió por el campo. Los equipos rojo y azul seguían escondidos, y seguirían así hasta que les diese la señal de que todo estaba despejado. Y aquella señal no era algo que pudiese escurrírsele a John. Ni siquiera con la tortura o con las mejores técnicas coactivas del jefe Méndez le podrían obligar. Antes moriría que traicionar a sus compañeros. John silbó la melodía de 6 notas. Yo salvo por todos. El equipo rojo fue el primero en salir y cruzar el llano. Kelly se detuvo para darle una patada en la cabeza a uno de aquellos hombres. Aprovechó para quitarle el fusil. Linda y Fred se dejaron caer de una rama y corrieron por el prado. Yo salvo por todos, repetía Linda, con una sonrisa de oreja a oreja. Los escondidos podés salir. Espero que hayas disfrutado explorando esta distopía llena de acción y suspenso tanto como yo. Recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido literario. Recuerda que puedes comentar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, familia.